Estoy por acá. Sí, adelante. Bueno, creo que están todos conectados. Tal cual como yo le estaba haciendo una historieta Sí. sobre ese concilio de Jerusalén en el año 50 y que esa parte de No, no se escucha, confrontación Marcos. no me escucha. Sí, yo lo oigo bien. Los Yo demás, lo oigo bien. los Yo lo oigo demás, bien también. No sé si soy yo, ¿eh? los demás que confirmen si escuchan a mi hermano Marcos. Yo lo escucho Sí, bien a ti, escucha bien, Jonathan. es que la vista lejos. Ah, ok. Puede continuar, Marcos. Le decía que esa parte de confrontación de ese sector de Judea, de esos judeos nazarenos que se habían convertido a esa comunidad judía, comienzan, ¿verdad?, exigiéndole a los gentiles que debían de circuncidarse, que bueno, todos sabemos lo que era circuncidar a la persona, era quitarle el prepulcio de la parte del glande. Le quitaban eso. De hecho, que cuando nosotros nos remontamos al primer libro de la Torá, Berechí, podemos ver que Abraham creo que tenía 99 años, si mal recuerdo, que se circuncidó. Aún los, los siervos, los hijos, Ismael, todo, eran circuncidados. Era en ese momento, era una señal que existía entre Dios y su pueblo. Entonces, retomando nuevamente a Hechos capítulo 15, podemos ver que ese sector estaban exigiendo a los gentiles que se habían convertido a esa comunidad que debían de circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Eso creó ciertas confrontaciones entre el apóstol Pablo y Bernabé y ese sector y los creyentes de esa comunidad, donde la cual tuvieron que enviar al apóstol Pablo y a Bernabé para que subiera a Jerusalén, porque en Jerusalén era la sede principal de esa comunidad judía que habían creído en Yeshua Mashiach. Pablo subió a esa comunidad ciertamente, pero haciendo alguna analogía con lo que hoy es la diversidad de creencia, a veces se convierte Juan o Pedro y dice, no, yo soy evangelista internacional, yo no necesito, no pertenece a nadie, sino es independiente. Podemos ver que esa comunidad había organización y había algunos parámetros que no era algo así al azar, porque me parece que necesitaban recomendaciones de esa parte porque era la sede principal de esa comunidad judías que se habían convertido a Yeshua Mashiach. Algo muy interesante que esa parte de la comunidad, como Josefo, entre otros, dicen que el líder principal, el superintendente, por decirlo así, o supervisor, o quien estaba en la cabeza, era Jacobo o Santiago el menor. Yo difiero en cuanto a esa parte, digo una crítica epistémica, porque cuando nosotros analizamos en el Evangelio según San Juan, podemos ver casi en su parte y la parte infine de ese Evangelio, donde Jesús tiene un conversatorio con Pedro y autoriza a Pedro y le dice, me ama, una conversación, me ama más que eso, sí, te encomiendo, le dice, mira, apacienta mis ovejas. Y podemos ver que dándole apertura al libro de los Hechos, el capítulo 1, quien por primera vez se reúne y abre una sesión de negocio es el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, que es quien estaba en la cabecera. Bueno, se puede decir el primer pastor de que Cristo autorizó para que tuviera después de él. Y podemos ver que Pedro está en la cabeza. Podemos ver, es en el capítulo 1, en el capítulo 2, podemos ver que en la escena del derramamiento del Espíritu Santo, quien sale a relucir es Pedro y los demás
los 11 apóstoles. En el capítulo 3 podemos ver que en el templo de la Puerta de la Hermosa, quien sale a relucir es Pedro. Pedro era la figura estelar, la figura, ¿verdad?, que quien estaba al frente de la iglesia. Yo difiero que fuera Jacobo, porque Jacobo entra en escena en el momento, en el libro de los Hechos, precisamente cuando se reúnen por primera vez para tratar de, en sustitución de Judas, a elegir el sucesor. Podemos ver que ahí aparecen los hermanos de Jesús y María. En todos los evangelios podemos ver que eran tímidamente, no era tan abierto, que ciertamente apoyaban a su hermano, a su medio hermano Yeshua Mashiach. Entonces yo digo que Pedro era la persona estelar. Bueno, en esa misma parte de esa discusión, de esa asamblea de Jerusalén, o el concilio de Jerusalén del año 50, podemos ver que cuando se reúnen los apóstoles y los ancianos y la iglesia para tratar de dirimir ese conflicto, podemos ver que cuando llegan le dan las palabras a los que sostenían su parte, dan su alocución sobre el tema. Luego entonces Pedro tiene la palabra y hace la salvedad, lo que aconteció precisamente en Hechos capítulo 10, cuando Dios, ¿verdad?, trató con él, que tuvo un éxtasis donde él fue, y ahí se inicia la parte de la inclusión de los gentiles. Hay una parte muy interesante que es bueno de uno analizar, que es los gentiles, que es lo que dice el libro, el escritor, que esos gentiles que no eran no agidas, que eran las 7 leyes, o si no leyes o preceptos que Dios le había dado a Noé y a Adán, pero precisamente a Noé, que esas leyes, esas 7 leyes eran, bueno, por ahí están, por ejemplo, esas 7 leyes que no sé si se logra. ¿Qué pasó con la guía? Ajá, esas 7 leyes que Dios le había dado, pero esas 7 leyes a Noé, que se le había dado a Noé en las naciones de aquel entonces, que eran los anijadas. ¿En qué consistía esas leyes? Que era que podían ser salvo sin las partes de esa salvación, lo podían obtener siempre y cuando obedeciendo, que estuvieran sumisos a las 7 leyes que Dios le había dado a Noé. Que bueno, podemos ver unas de esas leyes, que era no adorar ídolos. El segundo era no blasfemar, no cometer pecado de adulterio, no robar, no asesinar, no comer carne, y entre otras partes. Entonces, según la parte de la tradición, Pablo trató de conjugar tanto las leyes no agidas y las leyes que ya Dios le había dado a Moisés del decálogo, de los 10 mandamientos, que esos gentiles podían, para tratar, que no tenían la parte que toman el concilio, los apóstoles, los ancianos, que no había que agravar a los gentiles para que tendría que guardar la ley de Moisés, sino específicamente lo que tenían que no apartarse, como dice el material,
su parte, que debían de no, perdón, yo lo caché por acá, que no lo puse. Pasó como un presidente, bueno, se me echó casi en San Antonio que se le ve, ajá. La resolución es el primer punto. En primer lugar, no rechazar la circuncisión de los judíos. Esa era una parte, no rechazar la circuncisión de los judíos, sino que permitiera la entrada de los gentiles a la idea monoteísta. El segundo lugar, no condiciona el conocimiento de la ley judía como lo va a realizar después del medioevo. Y el tercer punto era establecer que los gentiles no ajeda, no circuncidados, son salvos. Dios los reconoce como virtuosos. Esa es la parte que entonces podemos ver que ese concilio se concentra de buscarle solución. La solución era elaboraron una carta de manera unánime. En la carta estaban enviando a Pablo, a Bernabé y también a Judas y a Sila para que fueran a Judea y Antioquía, para que en medio de la carta donde decían los principales líderes, los apóstoles y los ancianos, que habían escuchado que algunos de entre nosotros que le comenzaron a perturbar, a imponerle carga que aún nosotros, ellos diciendo, siendo nosotros judíos, no hemos podido cumplir con la misma. En la cual en esa carta que ellos le envían, que lo único que tenían que apartarse era de no consumir animales estrangulados, ahogados, beber sangre de animales, entre otras, y apartarse de eso. Y que la parte de la salvación no era condicionado a esto. Eso es lo que la parte de la observación que hacía. Pero no le estaba diciendo que tenían que no cumplir con las leyes que Dios le había establecido a Moisés, porque ahí estaban, sino que no estaban obligados tampoco. Había un sector que lo hacían, por ejemplo, Timoteo ciertamente, que cuando Pablo va a Listra, y Timoteo era un judeo nazareno también, que se había convertido a esa comunidad, pero hay un sector que lo estaban exigiendo para que debía de circuncidarse. Eso creó esa gran atmósfera entre los apóstoles y los ancianos, donde la cual pudieron resolver esa situación, donde por medio de la carta es muy interesante ese capítulo 15, donde se resuelve la situación. Pablo, obviamente, Jacobo o Santiago murió en el año 62, según el libro, y entre más informaciones que son muy valiosas por razones de tiempo, sería de cuesta arriba, ¿verdad? Tomar la participación de los demás que tienen el compromiso de exponer. Quedo a la disposición de ustedes. Gracias. Excelente, Marcos. Puedes cerrar la diapositiva ahí. Bien. Muy buena. ¿Alguna pregunta a Marcos? No tengan miedo, pregunten, que aquí tengo un profesor que es un ducho en la materia. No, hombre, profe, póngale 100 a ese hombre y salgamos de ese hombre temprano. Bueno, ok, me dice Betania. Betania está aquí conectada. Bueno, parece que no.
Veo que me falta gente aquí en la pantalla. ¿Qué habrá pasado? Póngale un mensaje ahí, dígale que no se me pueden ir todavía. ¿Cuál es el próximo tema, No, profe? no escucha nada, doctor. El próximo tema que tenemos, dice aquí, el caso de Timoteo, yo se lo puse a alguien. No, ok. La persecución antisemita a Saúl de Tarso, ¿alguien se la puso? Tampoco. Y el tercer viaje de Saúl de Tarso, ¿a quién le tocó? Ok, déjame ver. La transición al noeísmo. Aquí estoy. Ok. La transición al noeísmo le toca a usted, José. Sí, sí, correcto. Ahorita estoy compartiendo. Ok, adelante entonces. Permítame. Bien, muy buenas tardes, maestro y compañeros. Bendiciones del Eterno. Decirle de que de entrada, porque quedé pendiente cuando hizo la interrogante, que la clase pues me ha parecido excelente. He aprendido mucho. He conocido algunas cosas que sinceramente las desconocía. Ojalá pues nos pudiera dar otras clases. Me ha encantado la clase. Bueno, a mí me tocó, se me asignó la transición del noeísmo al cristianismo. Esto se dio entre las décadas del 70 al 90, ¿va? Antes de entrar a los elementos fundamentales, ¿verdad? De lo que es los logros del judaísmo y del cristianismo, voy a necesariamente tocar unos puntos de una forma rápida, ¿va? Y decirle de que estos dos decenios pues, fueron fundamentales para el nacimiento del cristianismo como religión, independientemente del judaísmo, ¿va? Entonces, este primer periodo dice que podía ser denominado como una aceleración histórica, ya que lo que sucedió en este decenio marcó para siempre los dos caminos que había de recorrer tanto el judaísmo como el cristianismo. También no está de más enumerar, ¿verdad?, que en el año 62 hay una pequeña variante respecto a lo que exponía el hermano ahí de la muerte de Santiago, el menor. Acá dice que en el año 62 moría Jacobo, ¿verdad? Ben Alfeo o Santiago el menor. Él es muy recordado porque es uno de los que había frenado el primer sistema judaísmo nazareno o cristianismo, ya que sentó las bases del decreto apostólico del 50 y sus leyes nacidas, ¿verdad? En el año 66 dice que comenzaba la religión judía, que como hemos visto fue derrotada por el Imperio Romano en el 70 con la toma de Jerusalén y después del 73 con la caída del último bastión militar judío en Masada, que también es conocido como Metzada. En el mismo decenio, ahí se dio el hecho lamentable, ¿va?, donde murieron asesinados Simón Bar, Joana, como San Pedro, y Saúl de Tarso, que es San Pablo, en Roma. Y así desaparecían de esa forma los principales dirigentes del grupo judío nazareno. Ahora vamos a conocer así rápidamente algunos elementos importantes que logró obtener el judaísmo. En primer lugar, el tema central del judaísmo nazareno no era la historia judía antigua, sino que todas las celebraciones se realizaban en recuerdo del Mesías. También el cristianismo se desligó de la historia judía como tema central de su religión. Y decirles también que el judaísmo tradicional continuó y continúa recordando los hechos nacionales
como hechos religiosos. Ahora, el cristianismo recuerda la vida de Jesús de Nazaret. También las tendencias ebionitas y judeocristianas del siglo I y II pretendían recordar en esa misma fecha dos sucesos de manera simultánea. Y aquí nos presenta un ejemplo. Lo que ellos decían era que durante la Pascua recordar la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y la esclavitud. Posteriormente, la liberación de los israelitas de Egipto. Sin embargo, esta idea no prosperó. No se pudo lograr una conmemoración con un doble sentido. Por esto, el cristianismo basó su religión en el sentido cristológico. Es decir, ahí se fundamentó todo. Y el judaísmo basó la suya en el sentido nacional con la aceptación de todos aquellos que quedaban en situaciones intermedias con relación al judaísmo tradicional, como bien lo apuntaban los compañeros que me antecedieron, ¿verdad? Que surgían otros grupos. Por ejemplo, los matrimonios mixtos paganos, esos fueron bien llegados, los paganos judíos, de la dispersación de los judíos helenistas, los nocidas y semenocidas, ¿verdad? Los romanos que no querían circuncidarse, que lo explicaba el hermano Dáviles ahí. También los romanos que debían luchar contra Judea, pero que querían ser monoteístas, es decir, que tener aparte otros dioses, ¿va? Y también los temerosos de Dios. Los samaritanos, es decir, cientos de grupos que buscaban la salvación y que no eran parte del judaísmo, o la eran en forma parcializada. Entonces, en tercer paso, fue la creación de un canon de libros, llamado posteriormente el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, por lo cual se legislaba y se conducía la nueva comunidad. El judeocristianismo ebionita pretendía unificar solamente el Evangelio de los Hebreos con el resto de la Torá. Ahora, los cristianos unieron el nuevo Berit con la antigua Berit o antigua alianza. Dice que los narcionitas, como veremos, intentan dividir el Nuevo Testamento. Ahí surgía otra tesis. En ese sentido, el judaísmo tradicional no aceptó dentro del canon a los libros del judaísmo nazareno, y entonces la interpretación del mismo fue realizada de manera autónoma por el cristianismo, ya que el judaísmo tradicional había renunciado a su interpretación por falta de incorporación. Es decir, se quedaron afuera, ¿va? La unidad en el canon, aceptación de grupos intermedios y cristología llevaron al judaísmo nazareno a evolucionar hacia el cristianismo y crear así finalmente una religión independiente. Dice que también debemos analizar la posición judía con relación a los grupos núcleo nazarenos. Si la misma se hubiera flexibilizado y se hubiera aceptado a esas masas gentiles que entraban deseosas al monoteísmo, la división no se hubiera producido. Sin embargo, el judaísmo estaba encismado en sus luchas internas entre los saduceos, fariseos, esenios y celotes, que es con lo que empezó el primer compañero, ¿verdad? Explicando. Se encontraba dominado por el Imperio Romano, y con la caída del Gran Templo de Jerusalén en el año 70, perdió el centralismo político que hubiese necesitado para unificar la veloz evolución del judaísmo nazareno en la dispersión. Esa falta de centralismo político religioso judío impidió que las autoridades rabínicas del pueblo judío prestara atención al judaísmo diáspora del Asia Menor, Alejandría, Roma y las Galias, que evolucionaban hacia el cristianismo en forma acelerada. Finalmente dice que esas comunidades judías debían ahora autogobernarse por la desaparición del eje central de coordinación política. Esto es el Gran Templo de Jerusalén. En ese sentido, uno de los más grandes logros del nazarenismo o cristianismo fue organizar rápidamente su estructura de coordinación con una base centrada en la ciudad de Roma, adaptando así la excelente organización imperial romana
para la expansión evangelizadora posterior. Hacia la década del 80 al 90, como veremos posteriormente, se puede decir que ya estaba muy evolucionada la división. Veremos además que el canon unificado concluye con el Evangelio de Johanán, ¿verdad? Que es San Juan el Evangelista, y con el Apocalipsis del siglo II. Esa es mi participación, compañeros y maestro, del tema asignado. Bendiciones del Eterno a cada uno de ustedes. Y si hay alguna interrogante, pues aquí estamos con el maestro para dar una respuesta, porque de eso se trata, ¿va? De que medianamente quedemos claros en los temas que vamos terminando. Gracias a todos. Bendiciones. Pueden apagar, cerrar la diapositiva. Sí, permítame que... no sé. Bien, entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, esa es la transición al noeísmo. La transición al noeísmo. Sí, puede cerrar la presentación ahí. Sí. Ok. Y el tema que continúa, miren, yo mandé a apagar el Zoom el Zoom y parece que uno de los muchachos de la comunidad no lo ha apagado todavía y me está mandando a cerrar la sesión y necesitamos terminar. Déjame ver. Hemos tenido problemas por todo. Disculpa el caso que me enredé todo acá y no podía cerrar. Ok. El hermano José Silvano ahí expresó la transición al noeísmo, Así es. que fue la transición de ser una comunidad de gentiles altamente judaizada, pasaron a ser una comunidad noeida, donde solamente se practicaban los 4 mandamientos que fueron ordenados para entrar a formar parte de la comunidad judía de aquella época. Claro, eso fue solamente una entrada a la comunidad, no un fin en sí mismo, porque ese es el problema cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, que nosotros leemos esos mandamientos como un fin en sí mismo, pero según Hechos 15:21, los gentiles, con el paso del tiempo, deberían irse judaizando poco a poco. ¿Entiendes? Sí, correcto. Dígame, Silvano, ¿cómo fue? ¿Perdón? Digo, ¿y usted dijo algo? No, no, no. Ok. Entonces, los gentiles se iban a ir judaizando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso solamente fue la entrada. Esos mandamientos fue solamente para pertenecer a la comunidad. ¿Comprenden? Eso no era un fin en sí mismo. Nunca Sí, lo fue. excelente. Dígame. Excelente. Ajá. No, excelente la aclaración, ¿verdad? Que usted está haciendo ahorita. Claro. Eso nunca fue un fin en sí mismo. Óigame bien, yo digo esto, pero yo lo digo con respeto, ¿me entiende? Lo digo con respeto, a que yo no digo esto para tratar de cambiarle a ustedes su pensamiento ni nada por el estilo. Simplemente le estoy diciendo que cuando nosotros vamos al sitting level de aquella época, ¿me entiende? Sí. Pensando como pensaban los judíos y los gentiles de aquella época. Esos gentiles, con el paso del tiempo, se iban a ir judaizando poco a poco. ¿Entiendes?
Porque Correcto, sí. solamente fue un requisito de entrada. Señores, piensen cuando entra una gente hoy en día a las comunidades de ustedes. De una vez ustedes le exigen todo lo que le exigen a uno que es ya el presidente de la dama, de los caballeros. No. Le exigen No, lo que eso se es le gradual, exige eso es gradual. al Es un gobernador. proceso. ¿Eh? Es un proceso, le digo. Eso es un proceso. Ustedes tienen que entender que eso es un proceso. Y Sí. como esas comunidades eran judías que creían que Jesús era el Mesías, los estándares para regularizar a los gentiles, para que pasaran a formar parte de la comunidad, se hacían en dos vertientes: los prosélitos de la puerta y los prosélitos de justicia. Entonces, los prosélitos de justicia, que la gran mayoría terminaban siendo prosélitos de justicia, para entrar a la comunidad le decían, bueno, si usted quiere entrar a la comunidad judía, usted no puede ser ladrón, número 1. Número 2, usted no puede comer sangre ni animales que no sean matados ritualmente. No podía ser una persona sexualmente inmoral. Y número 4, no podía ser idólatra. Si usted cambiaba esas 4 cosas, usted estaba hábil para pertenecer a una comunidad judía de la que creía en Jesús como el Mesías, no a una iglesia. No habían iglesias. Correcto, sí. Mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí. Es un error decir que la iglesia de Jerusalén. No, no, no. Ninguna iglesia de Jerusalén. No había ninguna iglesia de Jerusalén. No había ninguna iglesia en Antioquía. No había ninguna iglesia en Éfeso. Eran comunidades judías que habían en esos lugares. Y en esas comunidades habían judíos que creían en Jesús como el Mesías y habían judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Pero los que creían en Jesús como el Mesías no eran cristianos, no eran una religión independiente, ni mucho menos. Usted tiene que entender eso. Ajá, correcto. Porque cuando Pablo va predicando en Hechos 16, sinagoga por sinagoga, hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, dice claramente que Pablo iba a la sinagoga, no a la iglesia. La iglesia fueron después en el concilio de Nicea, en el siglo IV en Roma. ¿Ustedes me están entendiendo? Las sinagogas del siglo I no son las iglesias del siglo IV. Así que mucho cuidado con eso. Correcto, maestro. Sairi, yo estoy dando una clase. Cuando yo termine, le digo. Hello. Bien, entonces, desafortunadamente, discúlpenme, vamos a tener que cerrar la sesión porque, como le digo, la persona que yo encargué a pagar el Zoom todavía no lo ha pagado. Entonces, vamos a tener, o alguno de ustedes tiene Zoom, por si acaso, alguno de ustedes. Ay, no, profe, no tengo, ¿no? Ok, porque esta cuenta es full, pero como le dije, parece que la persona que yo encargué no lo ha pagado todavía y la reunión se va a cerrar en 2 minutos. Así que voy a cerrar este link y voy a enviar el otro. Sí, dígame, Dávilis. Y los hermanos que están ahí no tienen Google Meet, lo podemos terminar ahí. Google. No, Google Meet. yo no tengo. Ok. Vamos a cerrar entonces y voy a poner el link. No tengo. ¿Sí? Bueno, ya ustedes saben entonces, vamos a entrar de una vez.